Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico. En el presente capítulo examinaremos la dirección del cambio dentro del proceso estratégico. A continuación presentamos la agenda, donde se destaca 1. La transición de la formulación y la implementación. 2. Los principales aspectos y preocupaciones de la implementación. 3. La definición, naturaleza del cambio y el contexto que afectan los programas de cambio estratégico. 4. Los tipos de cambio estratégico y su estilo de gestión. 5. Revisión, evaluación y control de la estrategia. Las fuentes utilizadas en cada diapositiva se mencionan. ¿Por qué estudiar estos temas? En las semanas anteriores hemos revisado los aspectos más relevantes de la primera etapa correspondiente a la formulación de estrategias. Como menciona el doctor D'Alessio, permite a la organización lograr una proyección futura. El siguiente paso es la puesta en marcha de los lineamientos estratégicos y la ejecución de las estrategias retenidas para la organización, donde se definirán de manera específica los pasos a seguir para alcanzar su visión, lo que implica convertir los planes estratégicos en acciones. Se destaca que la tercera etapa de evaluación y control es una instancia que se realiza durante todo el proceso, como puede apreciarse en las líneas de realimentación en los diversos pasos del modelo. Punto número 1. La transición de la formulación a la implementación. Luego de determinar el proceso de formulación e identificar las estrategias, se inicia una nueva etapa que requiere la atención de la gerencia a la pregunta ¿qué hacer con las estrategias identificadas? La implementación de la estrategia es la puesta en marcha del proceso estratégico y es una etapa más difícil que la anterior. Una formulación exitosa no garantiza el éxito en el siguiente paso, que conlleva implícito el riesgo de no lograr una ejecución favorable. Los principales puntos de contraste entre ambos procesos, según David, se muestran en la diapositiva. Se destaca que esta transición no necesariamente es un camino viable, como ya comentamos, por ser más complejo implementar algo en la realidad en un contexto donde, 1. Los gerentes divisionales y funcionales cambian de responsabilidad estratégica. 2. Es posible que se presenten inconvenientes serios en la aplicación de estrategias identificadas como adecuadas. 3. Se generen conflictos de intereses entre las expectativas de gerentes y empleados y la de la organización. 4. Sea necesario involucrar a gerentes divisionales y funcionales en la formulación de las estrategias. Punto número 2. Principales aspectos de la implementación de la estrategia. La implementación de la estrategia, como explica Fred David, es la traducción del pensamiento estratégico a la acción estratégica. Ello será posible si se crea un clima organizacional que propicie el cambio y los gerentes y empleados de la empresa entiendan el negocio por comprender la visión, la misión, los objetivos y la estrategia de su organización, así como los logros, productos, planes, acciones y el desempeño de los competidores. B. Se sientan parte de la compañía. Esto se da cuando existe un flujo de comunicaciones descendente, una orientación hacia el cliente y se comparte información de inteligencia competitiva a todos los niveles. C. A través de las acciones se comprometan con el éxito de la organización. Esto es recíproco, dado que la empresa debe desarrollar planes de capacitación para sus colaboradores para asegurarse que posean las competencias y las habilidades que se requieran para una ejecución de calidad y a su vez se reconozcan los logros y el alcance de metas. Con frecuencia se acepta que el verdadero trabajo empieza después de formular las estrategias, lo cual requiere disciplina y compromiso. De acuerdo a David, los temas de administración esenciales para este cambio son 7 y se muestran en la diapositiva. El primero es ajustar la estructura de la organización a la estrategia, entendiendo por estructura los papeles, responsabilidades, relaciones jerárquicas de la organización. En segundo lugar, establecer objetivos de corto plazo, los cuales deben ser compatibles con los de largo plazo, y los valores organizacionales, consistentes entre sí, medibles, razonables, desafiantes, claros y comunicados a toda la organización. En tercer lugar, asignar recursos de diversos tipos, financieros, físicos, humanos y tecnológicos, de acuerdo a las prioridades establecidas en los objetivos estratégicos. Tener en cuenta que, de ser limitados estos recursos y existir interdependencia entre los objetivos, pueden generarse conflictos. Esto ayudará de alguna medida a que los gerentes puedan identificar dónde se encuentran los problemas.
En cuarto lugar, el desarrollo de políticas que establezcan límites y restricciones a las acciones administrativas y faciliten la resolución de problemas recurrentes. Guían también la implementación de la estrategia a través de guías, métodos, procedimientos, reglas y prácticas específicas. Por ejemplo, el vínculo que puede existir entre el desempeño de los sistemas de compensación a través de los ejes de reducción de costos y aumento de productividad. En quinto lugar, tenemos el manejo del medio ambiente y la ecología, que se reconoce como importante dado el impacto que puede tener en la reparación del hábitat. En sexto lugar, el desarrollo de la función de recursos humanos, que se inicia con la conservación y desarrollo de una cultura de apoyo a las nuevas estrategias a través del propósito estratégico hasta el reclutamiento y la capacitación, que puede utilizarse también de forma cruzada o cross-rating para poder desarrollar habilidades en un menor tiempo, la transferencia, la promoción, el modelo de roles, el reforzamiento positivo, el ejemplo de líderes, sistemas de empowerment a todos los niveles de la empresa. Un punto importante citado por David son las consideraciones y las áreas funcionales que están en el centro del modelo y que ayudan a lograr el éxito. Las revisaremos a detalle. La primera, el área de producción, cuyos procesos comprenden el 70% de los activos totales de la empresa, con decisiones relacionadas al tamaño y ubicación de planta, diseño de productos, elección de equipos, tamaño y control de inventarios, calidad y costos, embarque, empaquetado e innovación tecnológica. El área de marketing principalmente en dos ejes, el de segmentación de mercado, que es clave para corresponder la oferta con la demanda, y el posicionamiento de producto, a fin de desarrollar la representación que refleje nuestro producto en comparación a los ofrecidos por los competidores en las dimensiones más importantes que nos permitan tener factores claves de éxito. Finalmente, el siguiente punto es el área de finanzas, en la cual buscaremos aplicar enfoques de implementación efectivos a bajos costos y con riesgos mínimos para la empresa. El área de investigación y desarrollo, en particular, ayudará con las transferencias de tecnologías complejas y al desarrollo de nuevas tecnologías. El área de sistemas de información es relevante mencionarla porque nos ayuda a recopilar, recuperar y almacenar información que podemos utilizar para crear ventajas competitivas. Por ejemplo, en la reducción de costos, mejoras de calidad y servicios, siendo relevante la protección y seguridad de datos y comunicaciones. Como ejercicio de aplicación, le invitamos a revisar la cita que se menciona con relación al cambio de aspectos estratégicos y creativos e identificar dentro de estos modelos cuáles de esos aspectos corresponden a dicha. 3. Preocupaciones importantes de la implementación. De acuerdo al estudio de Jerry Johnson, la configuración de la organización comprende las estructuras, procesos y relaciones que utiliza la empresa para funcionar, la cual debe enfrentar a 3 retos claves para alcanzar el éxito. Ritmo de cambio y mayor nivel de incertidumbre, la creación y difusión del conocimiento y el aumento de la globalización. Dentro de este contexto, el doctor D'Alessio nos explica que es importante minimizar la resistencia al cambio a través de una estrategia educativa que ayude a la transformación, que contribuya al control de la ansiedad y el temor del personal y en paralelo aplique una estrategia que motive el autointerés por nuevas experiencias laborales y profesionales. La propuesta es monitorear el cambio generado a través de 4 elementos claves. Primero, soporte y coordinación con áreas funcionales y unidades de negocio, a través de desarrollo de planes de acción para funciones usuales como operaciones, producción, marketing, finanzas, investigación y desarrollo y sistemas de información y comunicaciones que vimos a detalle en la diapositiva anterior. Segundo, disciplina en la ejecución y plazos previstos para la implementación, a través de supervisión directa y procesos de planificación que atiendan el control de factores productivos y especialmente los financieros, dando información de cómo utilizar esos recursos. En tercer lugar, la motivación enfocada en gerentes y empleados para alinear sus propios objetivos con los de la empresa, a través de la promoción de autocontrol y motivación personal para adquirir calidad sin lograr intervención directa. Requiere disponer de canales de comunicación y procesos sociales que ayuden a la creación de integración del conocimiento, asignando recursos y brindando apoyo para el logro de metas. Finalmente, involucrar a los clientes divisionales y funcionales en la aplicación de la estrategia. Como explica Johnson,
el tipo de líderes y el estilo de liderazgo influyen fuertemente sobre la motivación del personal, siendo necesaria la credibilidad de los líderes en el ejercicio de sus roles dentro del modelo profesional, apoyo a colaboradores y gestor en la obtención de recursos, principalmente en las organizaciones basadas en conocimiento. Punto número 4. Definición y naturaleza del cambio. De acuerdo a Misler, el cambio es uno de los procesos más importantes de las organizaciones que afectan la creación de las estrategias. Modifica de manera importante cómo se hacen las cosas, se resuelven los problemas, qué es lo prioritario o qué parece insoluble, y se inicia cuando se detecta la necesidad del cambio a través de un diagnóstico. La necesidad del cambio se percibe cuando comparamos los resultados esperados con los resultados realmente obtenidos, y la puesta en marcha de todo cambio implica tiempo y recursos. Por su naturaleza, el cambio puede tener dos categorías que influyen en diferentes propósitos. El cambio incremental, denominado convergente o adaptativo, son actualizaciones o ajustes que buscan mejores formas de explotar y defender el desempeño o eficiencia. Son compatibles con el sistema actual, funcionales y responden a discontinuidades no significativas. Internas, si se refieren a políticas y desarrollo de personal; externas, por ejemplo, la entrada en nuevos mercados. Un ejemplo de cambio incremental son las versiones mejoradas de productos existentes. El segundo tipo es el de transformación, conocido como divergente o que rompen el marco, Big Bang. Son cambios de una sola vez de breve explosión. Proceden de uno o de la combinación de factores siguientes. Responden a discontinuidades significativas que implican cambios externos, por ejemplo, en la industria, en la etapa del ciclo de vida industrial o en los productos sustitutos. Internos, si se refiere a cambios en los altos mandos de la organización o el fallecimiento de una persona central. Comprenden también cambios en misión, valores, relaciones de poder, posicionamiento. Una organización general de estructuras, sistemas y procedimientos. Como ejercicio de aplicación, le invitamos a revisar los conceptos de calidad total y reingeniería que hemos visto en el enfoque de operaciones y analizar con cuál de estos tipos de cambio resulta afín cada uno y por qué. La fuente utilizada se cita al pie de página. Punto número 5. Característica de los cambios convergentes y divergentes. De acuerdo al estudio de Jerry Johnson, hay un supuesto implícito sobre la tendencia a la inercia y la resistencia al cambio. Las personas se aferran a la forma actual de hacer las cosas y a las creencias actuales de cómo interpretar la realidad, lo que suele dar lugar a una desviación estratégica, una situación en la cual las estrategias pierden la capacidad de orientar la posición estratégica de la organización, deteriorando el rendimiento. Por lo general, el desarrollo de la estrategia se produce de manera incremental, por lo que parte de la estrategia anterior, siendo un desarrollo adaptativo. A partir de las habilidades, rutinas y creencias de los miembros de la organización, es eficiente y tiene una mayor probabilidad de lograr compromiso. En contraposición, el cambio de divergente o Big Bang origina modificaciones en la estrategia del negocio, siendo un desarrollo de ruptura. Requiere cambiar la estructura, los sistemas y procedimientos y el paradigma, generando alteraciones en el poder y en el estatus que se reflejan en las bases de la competencia y la distribución de recursos. Puede resultar necesario en ciertas circunstancias, en particular si se desea modificar la dirección muy deprisa frente a una situación de crisis que se genera por la interacción entre amenazas externas y debilidades internas. Debemos tener en cuenta que si bien por sus características el cambio incremental mantiene la incertidumbre de las personas afectadas dentro de límites tolerables, sin embargo, es un arma de doble filo, porque a través del tiempo, a medida que la organización crece y es más exitosa, desarrolla fuerzas externas para la estabilidad, permitiendo solo los cambios que son compatibles. Finalmente, tener en cuenta que el planteamiento para la gestión del cambio dependerá también del contexto, es decir, de las circunstancias en las cuales se encuentra. Fuentes de la investigación se citan a pie de página. Punto número 6. Contexto que afectan los programas de cambio estratégico. Existe una serie de características de contexto que es importante tener en cuenta para diseñar programas de cambio. Primera variable, tiempo. Evaluamos
Tiempo disponible para hacer el cambio, que puede ser muy distinto. Por ejemplo, si se realiza una perspectiva sobre la convergencia de sectores en el futuro o se requiere dar respuesta a una caída inmediata en los ingresos. Segundo factor, alcance. Determina el grado de cambio necesario dentro del paradigma actual, es decir, las creencias y supuestos vigentes en la organización, o si se requiere definir nuevos patrones de comportamiento o modelo que establezcan límites para interpretar la realidad y resolver problemas, lo cual impactará sobre los procesos de decisión. En tercer lugar, la preservación. Ello en función a ciertas características de la organización que se desean resguardar, en particular los recursos y competencias sobre las cuales se basará el cambio, así como la relación que estos tienen con respecto a la ventaja competitiva a lograr. En cuarto lugar, la diversidad. Revisa la homogeneidad de los grupos de trabajo y divisiones de la organización en cuanto a experiencia, propuestas y opiniones para construir a partir de ellas y aprovechar sus aportes. La variable capacidad cualitativa. Atiende la evaluación de la capacidad directiva del personal para aplicar los cambios, dependiendo de su experiencia en la implementación de cambios en el pasado o, por ejemplo, su aceptación a cambios en sus prácticas laborales. Punto número 6. Capacidad cuantitativa. Establece el grado de disponibilidad de recursos para el cambio, dado que puede ser muy alto en términos financieros y en el tiempo a dedicar por los directivos. Sería no viable. Número 7. Disponibilidad. Estima la tendencia que tiene el personal para cambiar y la posibilidad de una resistencia generalizada a la presencia de bolsas de resistencia en algunas partes de la organización. Finalmente, poder. Ahí está el poder que tiene el líder del cambio para imponerlo, o si es que éste se encuentra en, como explica Jerry Johnson, como resultado de este análisis es posible que se determine la necesidad de introducir una nueva dirección con experiencia en gestión de cambios para aumentar su capacidad y disponibilidad, o en algunos contextos se gestione un cambio por etapas. Número 7. Tipos de cambio estratégico por su naturaleza y alcance. El alcance del proceso de cambio describe si éste se puede producir dentro de las creencias y supuestos actuales de la organización, paradigma, o si se requieren de modificar. La combinación de la naturaleza y el alcance del cambio, de acuerdo al estudio de Johnson, muestra de que pueden existir 4 tipos de cambio. Primero, adaptación. Es un cambio que se desarrolla en el paradigma actual y se produce de forma gradual, siendo el tipo más frecuente. El segundo es el de reconstrucción. Puede ser muy rápido y genera importantes alteraciones sin cambiar fundamentalmente las creencias y supuestos vigentes. Por ejemplo, una reestructuración con cambios de estructura o reducción de costos. En tercer lugar, tenemos la evolución. Es un cambio de estrategia y de paradigma, dado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando la organización anticipa la necesidad de un cambio radical, generando una situación de cambio evolucionado planificado. Este concepto es afín al de organizaciones que aprenden, las cuales ajustan sus estrategias de manera continua a medida que cambia su entorno. Finalmente, el cuarto tipo es el de revolución, en el cual confluye el cambio estratégico y el paradigma, de manera rápida como respuesta a una situación extrema que puede tener como antecedente una limitada capacidad de reacción a situaciones competitivas o del entorno. Como ejercicio de aplicación, les sugerimos identificar situaciones que puedan calzar con estas 4 clasificaciones de cambio. Punto número 8. Estilos de gestión del cambio estratégico. A continuación explicaremos la forma como los líderes estratégicos adoptan un estilo para gestionar el cambio, lo cual puede generarse en 5 estadios. Primero, la educación y la comunicación. Implica una explicación de razones y medios del cambio estratégico. Puede ser adecuada si existe un problema para dirigir el cambio porque hay desinformación o falta de información. Es posible que sea más eficaz si involucra en el desarrollo y planificación a aquellas personas que se van a ver afectadas por el cambio. Sin embargo, requiere de mucho tiempo, no necesariamente siendo claros los avances. En segundo lugar, tenemos colaboración o participación.
En este caso, consiste en que los que se ven afectados por el cambio estratégico se involucren en la identificación de cuestiones estratégicas, la determinación de agenda, proceso de toma de decisiones o la planificación. Puede ser una forma de aumentar la disponibilidad y la capacidad de cambiar. Al igual que el estilo anterior, requiere de mucho tiempo y se desarrolla dentro del paradigma vigente. Intervención. Se entiende como la coordinación y la autoridad sobre los procesos de cambio por parte de un agente de cambio, que es un individuo o un grupo que ayuda a aplicar los cambios estratégicos en la organización. Este agente de cambio delegará a su vez algunos elementos como generación de ideas, recopilación de datos, identificación de factores de éxito, etc., a equipos de proyectos o tareas, a los cuales busca involucrar en la aplicación parcial de soluciones, por ejemplo a través de la coordinación o la supervisión, siendo el principal riesgo de este modelo la percepción de una manipulación. En cuarto lugar tenemos la dirección. Implica utilizar la autoridad personal de los directivos para establecer una clara estrategia de futuro y cómo se van a producir los cambios. Como puntos a favor está la claridad y la velocidad de la implantación, y su principal riesgo es su no aceptación. Finalmente, el tema de coerción o edicto es la forma más extrema y implica una imposición del cambio o la formulación de edictos sobre el cambio. Esto constituye una utilización explícita de poder, puede ser necesaria en situaciones de crisis. De acuerdo al estudio de Johnson, las distintas etapas de un proceso de cambio pueden requerir distintos estilos para gestionar. Los estilos participativos pueden ser útiles para lograr un mayor compromiso y desarrollar capacidades que identifiquen los bloques de cambio para planificar y aplicar programas de acción concretos. Como ejercicio de aplicación le planteamos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de estilo de gestión del cambio estratégico será más adecuado según su naturaleza para un cambio incremental y un cambio Big Bang? Número 9. Revisión, evaluación y control de la estrategia. Como explica el doctor D'Alessio, la tercera y última etapa del proceso estratégico es la evaluación y control, que se considera una instancia permanente por la intensidad y frecuencia de los cambios, la competencia y la demanda, que requiere una definición dinámica y también iterativa, porque se está realimentando permanentemente. A ello se pretende cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado, para lo cual el proceso de evaluación de la estrategia debe iniciar un cuestionamiento gerencial sobre las expectativas y supuestos, generar una revisión de objetivos y valores y promover la creatividad en la generación de alternativas y criterios de evaluación. La evaluación del desempeño debe considerarse parte del funcionamiento de la organización en diferentes periodos de tiempo y debe hacerlo a través de la comparación con su desempeño en periodos históricos, con los competidores y con el promedio de la industria, evaluando tanto criterios cuantitativos como cualitativos. Finalmente, las acciones correctivas implican hacer cambios en la toma de decisiones cuando no se está obteniendo los resultados y además ocurren cambios externos o internos, siendo el tablero de control o balance scorecard muy útil para este fin. La formulación y la implementación de la estrategia, si bien son interdependientes, tienen características distintas. Por ello, la complejidad del enlace del pensamiento a la acción estratégica. La implementación de la estrategia en una sola palabra significa cambio. La necesidad de cambio se percibe cuando comparamos los resultados esperados con los resultados realmente obtenidos, determinando si se genera una desviación estratégica, es decir, una situación en la cual las estrategias pierden la capacidad de orientar la posición estratégica, deteriorando su rendimiento. La puesta en marcha de todo cambio implica tiempo y recursos. Los temas esenciales para la implementación de la estrategia son ajustar la estructura de la organización, vincular el desempeño y la compensación, crear un clima organizacional que propicie el cambio, manejar políticas, crear una cultura de apoyo a la estrategia, administrar recursos humanos y adaptar los procesos funcionales, especialmente los de operaciones y producción. Para que el cambio tenga éxito es necesario esté relacionado con aspectos estratégicos y operativos cotidianos de la organización, dando énfasis a la importancia de traducirlo en planes de recursos detallados, tareas claves y en la forma en que se dirige la organización a través de su naturaleza. Se identifican dos categorías:
cambios incrementales o convergentes, que son adaptativos, y cambios divergentes o Big Bang, que generan ruptura, por lo que su planteamiento dependerá del contexto que afectan los programas de cambio estratégico en variables como recursos y habilidades a conservar, grados de diversidad, capacidad cualitativa y cuantitativa, disponibilidad de cambio y poder necesario para que se genere el mismo. Existen 4 tipos de cambio estratégico: adaptación, reconstrucción, evolución y revolución, a partir de sus ejes, naturaleza y alcance del cambio, y 5 estilos para gestionar el cambio: educación y comunicación, colaboración o participación, intervención, dirección y coerción o edicto, siendo los estilos más participativos los adecuados para cambios incrementales y los más directivos aplicables a condiciones de cambios radicales. Los directivos son, en este caso, no mutuamente excluyentes, existiendo una diversidad de puntos de vista, los cuales se pueden adaptar a diferentes estilos en distintas situaciones. La gestión del cambio estratégico implicará probablemente papeles diferentes en el proceso de cambio, incluyendo el de los líderes estratégicos, los directivos intermedios y los agentes externos. Dentro de este contexto, la evaluación y el control es un proceso que se manifiesta de manera permanente, especialmente por la intensidad y la frecuencia de los cambios en el entorno, la competencia y la demanda, lo cual requiere de un planeamiento estratégico dinámico. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico de este tema y a realizar la autoevaluación, estando atentos a las indicaciones de la semana. Gracias.